A mí para hablar del Espíritu Santo me pasa como cuando Alejandro ahora quería explicar que veía fantasmas y decía, me da mucha pena no tener una explicación científica ahora que hay tantas. Pero es que el Espíritu Santo no es una realidad que pueda describirse de manera científica. Y como además estamos en una época en la que estamos acostumbrados a las fórmulas matemáticas, a tomar todo, a tomar el celular en la mano y a controlarlo todo con el celular. En nuestros tiempos los teléfonos nada más eran para hablar con alguien. Ya habrán visto ustedes en las redes sociales esas imágenes donde todo se va concentrando en un teléfono celular, el despertador, el calendario, la agenda, el gallo, la mamá que te grita que ya es la hora de levantarte. Todo va quedando ahí en el teléfono celular, nos gusta controlarlo todo y por eso quizá nos cuesta mucho definir algo que no podemos controlar, porque es la esencia misma de la libertad. Nos cuesta mucho hablar de algo que no se puede definir, que tan solo se puede experimentar. El lenguaje que más nos ayuda yo creo que es el de la poesía, más que el de la ciencia. Solo que le hemos perdido tanto el gusto a la poesía, hemos dejado de hablar con las imágenes y nos hemos reducido tanto a los conceptos, que ahora decimos no entendemos lo que es el Espíritu Santo. Y no se trata de entenderlo, se trata simplemente de experimentarlo. Le decía un día Mafalda a Miguelito, ¿cuándo se terminarán estos gobiernos caramelo? Y dice Miguelito, ¿cómo que gobiernos caramelo? No entiendo qué es un gobierno caramelo. Y entonces le da Mafalda un caramelo, le dice, cómetelo, Miguelito se lo come, se lo termina y dice, ahora entiendo. Y además el lenguaje es ambiguo. La Escritura dice que Jesús en la cruz, inclinando la cabeza como los niños que se acurrucan en los brazos de sus madres o de sus padres, que también los varones somos capaces de la ternura, como un niño que se acurruca en los brazos de su madre, Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Uno pudiera decir que exhaló y se murió y ya. Pero otro podría decir también que entregando la cabeza y inclinando la cabeza y entregando el Espíritu fue su manera de comunicarnos su Espíritu, su manera de darnos su amor. Palabras que pueden ayudarnos a entender un poquito el Espíritu Santo, la palabra estilo. Todos tenemos un estilo de algo. Me decía uno de mis ahijados, sacerdote ahora, que tiene una voz muy peculiar, es que todo el mundo me imita. Digo, es que tienes una personalidad definida. La gente gris es inimitable, pero en cambio nosotros, tú y yo, porque ni creas que nunca te he escuchado cuando has hablado como yo, tenemos nuestro estilo. En las empresas lo llaman la política o la filosofía. Y hasta te entrenan para adquirirla y dicen, la política de esta empresa, la filosofía de este lugar, y ya te cuentan todo, misión, visión, valores, que el trabajo en equipo, que la responsabilidad, que la alegría. Hablar de la espiritualidad cristiana, del Espíritu de Jesús, es también hablar del estilo de Jesús, que es un estilo de inclusión, de compasión, de perdón, de misericordia, de curación. Pero no es solamente un estilo, porque el Espíritu Santo, lo sabemos, no es algo, es alguien. Es alguien. La imagen más bella que tenemos para hablar de Dios, creo yo, sigue siendo la familia. Un padre, un hijo y un amor que nos mantiene unidos siempre. Un amor que invita siempre a ser valiente y a no ser cobarde. Un amor que siempre te dice cuando llegas a la casa y no le hablas a tu hermano que estoy pintada. Les tengo que embarrar sal en el lomo y que se laman hasta que se quieran. Hace falta una ternura ruda que te invite a raspar el orgullo y a saber pedir perdón. A veces hace falta una ternura a prueba de todo para salir a curar heridas. En estos días que me he dado la tarea de leer Vaticano 2035 por la 4ª vez, es el primer libro que leo 4 veces. Y Kate Findlay está una norteamericana de Boston, médica, una excelente técnica y muy eficiente del país, con la técnica más excelente y eficiente, que decide irse
a la India y llega a Calcuta y busca trabajar primero entre los pobres y luego busca a los dispensarios y luego se encuentra con la Madre Teresa y se siente ofendida de que esa mujer chaparrita de sari blanco con orilla azul no haga nada para pelearle a la muerte a sus enfermos pobres. Y va a verla 2 veces y las 2 veces se va enojada, pero la tercera se queda con la Madre Teresa porque comprendió que esos pobres ya no esperaban que alguien luchara con ellos, por ellos frente a la muerte, sino solamente que ellos que ya habían perdido la batalla frente a la muerte, alguien los acompañara con una caricia, para que aunque fuera en el último momento se sintieran amados. Y desde entonces se quedó a vivir con ella, como los discípulos que aceptaron quedarse a vivir con Jesús. Y en la novela hay un momento en el que ocurre una nueva enfermedad de virus, el síndrome del virus del Nilo Occidental. Ya estaba yo pensando mientras leía yo eso, anoche no tendría yo ese virus. Pero no, ya saben ustedes que todos los hombres cuando nos enfermamos de cualquier insignificancia sentimos que es el fin del mundo. Y yo por eso ayer les decía, mañana en la mañana, si hay necesidad de velarme, como es Pentecostés, si hay que tocar las campanas para que los vecinos vean lo que se siente, tóquenlos con marcha fúnebre, para que me vayan a depositar el cortejo. Y yo digo, tan, tan, y empieza aquí, tan, 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 tan. Pero bueno, el caso es que mucha gente muere víctima del virus en la novela y entonces el Papa en turno de la novela, que en la novela sería el sucesor del Papa Francisco, que es una maravilla, y en la novela Juan 24 también es una maravilla, manda una carta a la humanidad diciéndole que la enfermedad es un signo que Dios nos manda para que pidamos perdón y no nos mande un castigo, porque esa enfermedad que ha matado a cientos de miles de personas no es un castigo, sino una pequeña advertencia para que volvamos a Dios y nos portemos bien y pidamos perdón de nuestros pecados y vayamos a hacer procesiones y nos mortifiquemos un poco, cosa que ya no nos gusta, y en fin, hasta que Tomás, un hombre escondido en la India, Giuseppe Lombardi, un italiano, escribe en su blog: Dios no nos habla a través de virus ni de bacterias. Dios nunca nos manda castigos. Sí es verdad que somos pecadores, pero también es verdad que somos amados. Y lo que nos define es el amor. Porque cuando fuimos bautizados recibimos no un espíritu de pecado, sino un espíritu de amor. Y ante todos somos los salvados y ante todos somos los amados. Y cuando Dios se comunica con nosotros en su espíritu, lo hace a través de pequeños gestos de amor. Yo sé que al Espíritu Santo lo reconocemos en sus señales y que es sabido que uno de los signos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Decía el padre Rogelio Ledesma, que de Dios goza allá en la Mazateca: mi cocinera es bilingüe. Y le decíamos, ¿habla las 2 lenguas? Y decía él, habla como si tuviera 2 lenguas. Para muchos hablar lenguas puede significar decir hablar muchos idiomas o hablar en lenguas ininteligibles. Pero, ¿y si aprendiéramos a hablar un poco el lenguaje de la alegría? ¿Y si aprendiéramos a ponerle un poco más buena cara al mal tiempo? ¿Y si aprendiéramos un poco más el lenguaje de la reconciliación y menos el de la descalificación? ¿Y si aprendiéramos a hablarnos no como si fuéramos extraños, sino como lo que somos? Que decía Kate Finley, esta mujer que terminó haciéndose una hija de la caridad en la novela. No comprendo, dice ella, por qué todos aquellos que se dicen hermanos nunca se tratan como tales. Y si aprendiéramos más el lenguaje de la fraternidad y menos el de la rivalidad. Y si aprendiéramos más el lenguaje de la inclusión y menos el de la envidia. Y si aprendiéramos más el lenguaje de la misericordia y menos el del reproche. Y si aprendiéramos a dar más silencios antes que soltar insultos. Y si aprendiéramos a decir un te perdono y un te quiero, un te extraño y un te necesito, cuando todavía las palabras pueden llegar al corazón que necesita escucharlas, antes de que caigan y reboten sobre la cubierta de un ataúd. Y si aprendiéramos a hablar más con el corazón y menos con la boca,
y si aprendiéramos a vivir más según el Espíritu, el estilo de Jesús, el estilo de curar, perdonar, incluir y compartir. El Papa Tomás en la novela tiene su sueño de Pentecostés, sueña una iglesia que sale de una torre inmensamente grande, de oro, con muchas escaleras que no llegan a ninguna parte, con muchas ventanas que no comunican ningún aire, hasta que entiende que la tradición de la iglesia, que es rica y alta, con todo a veces lo que traemos arrastrando, no nos deja caminar. Mi sueño, si yo tuviera que tener un sueño como parroquia, a lo mejor ustedes soñarán un mejor párroco, no necesariamente otro párroco. Todos podemos ser mejores todavía, ¿no es cierto? Gracias al Espíritu de Dios. Pero si yo tuviera que soñar, me gustaría soñar una iglesia más alegre, una parroquia más solidaria, más alegre todavía, más misericordiosa. Me gustaría que quien entre aquí encuentre el Espíritu del Señor, es decir, que se sienta en casa, que se sepa familia, que quien llegue aquí no se sienta nunca ni atacado, ni rechazado, ni incomprendido, ni juzgado, que solo se sientan acogidos, abrazados, y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer para que todos, el párroco el primero, seamos mejores personas. Si hay que soñar, sigamos soñando, y que en los sueños el Espíritu de Dios nos haga sentirnos como se sentía Rosana en aquella canción. Ya saben que Rosana es una maravillosa poeta. Nos haga soñar que necesitamos a Dios y que lo buscamos. Te busco en la noche. Te advierto que traigo desnudos el alma y el cuerpo. Que volemos sin alas. Que restemos los silencios. Que nos baste vernos a los ojos para saber que eso que nos hace buscarnos, querernos, rescatarnos, amarnos, no es otra cosa, sino el Espíritu Santo.